Prólogo. Sombras bajo la tierra en las profundidades de la ciudad colmena, un laberinto de acero y concreto enterrado bajo las entrañas de Musutafu, el caos se desplegaba como una sinfonía de agonía contenida. Umbrella Corporation había construido este infierno subterráneo hacía décadas, un útero de experimentos donde la ambición humana se retorcía en formas prohibidas. Pasillos iluminados por luces fluorescentes parpadeantes serpenteaban entre salas de contención, donde científicos con batas manchadas de rojo corrían como ratas en una tormenta. El aire, espeso y cargado de ozono quemado, olía a carne chamuscada y desinfectante fallido. Alarmas aullaban en un lamento monótono, un coro de sirenas que anunciaba el fin de los secretos. Todo había empezado con una fuga. Un vial de T-virus, ese veneno sintético disfrazado de cura, se había resquebrajado en el sector de bioingeniería. Al principio, fue sutil. Un guardia tosiendo sangre en la cafetería, sus venas hinchándose como raíces bajo la piel. Luego, el hambre. Los primeros infectados, técnicos con ojos vidriosos y mandíbulas desencajadas, irrumpieron en los laboratorios, arrancando cables y destrozando monitores con uñas que se convertían en garras. Un doctor, el Dr. Kai, había intentado sellar la puerta de su ala con un panel de control improvisado, pero un zombi, antes su asistente, ahora una masa tambaleante de carne putrefacta, lo había arrastrado al suelo, mordiendo el tendón de su cuello mientras gritaba fórmulas químicas como un rezo pagano. Más allá, en las cámaras de criogenia, frascos de especímenes alienígenas, fragmentos del nanosuit recuperado de un meteorito en Alaska, vibraban con energía inestable. El traje, ese prodigio de nanotecnología extraterrestre que Umbrella había fusionado con ADN humano, ahora se revelaba. Un sujeto de prueba, un hombre corpulento apodado Toro, había activado el modo de fuerza por accidente. Sus músculos se hincharon hasta reventar, esparciendo un charco de sangre y nanobots que devoraban el piso como ácido. En el ala de neurología, electrodos chispeaban sobre cerebros expuestos, registrando picos de actividad que graficaban el terror. Líneas zigzagueantes que narraban cómo el virus reescribía sinapsis, convirtiendo mentes en marionetas hambrientas. Y en medio de ese vórtice de horror, Izuku Midoriya yacía encadenado a una mesa quirúrgica en la sala 0, el corazón palpitante de la colmena. Sus ojos verdes, nublados por sedantes residuales, se abrían y cerraban como persianas rotas. El mundo era un borrón de dolor. Tubos intravenosos clavados en sus brazos, inyectando un cóctel de estabilizadores que ardía como fuego líquido. Su piel, pálida y marcada por cicatrices frescas de incisiones, se erizaba bajo el zumbido de monitores. ¿Qué pasó? Murmuraba para sí mismo, la voz un hilo rasgado en la garganta. Intentaba recordar, aferrarse a fragmentos como un náufrago a la deriva. Su mente, un rompecabezas fracturado, escupía imágenes al azar. El tacto frío del metal en sus muñecas, el hedor a ozono de la máquina que lo había mejorado. Pero más allá, algo más profundo, un vacío que dolía como una herida abierta. Flash. Un recuerdo brotó como sangre de una arteria cortada. Tenía 6 años, el sol de la tarde tiñendo de oro las calles de su barrio en Musutafu. Salía del jardín de infantes, mochila al hombro con un dibujo arrugado de un héroe musculoso, All Might, de las viejas revistas que su madre leía en voz alta. Inko Midoriya lo esperaba en la puerta, su sonrisa cálida como un abrazo, el cabello verde revuelto por el viento. Izuku. ¿Aprendiste algo nuevo hoy? Le había preguntado, tomándolo de la mano. Sus dedos pequeños se entrelazaron con los de ella, seguros, inocentes. Caminaban por la acera, charlando de tonterías. Cómo el cielo parecía un lienzo azul, cómo él soñaba con ser fuerte algún día, como los policías en la tele. Entonces, el furgón negro. Sin luces, sin sirenas. 2 hombres con trajes oscuros emergieron como sombras, uno cubriendo la boca de Inko con un trapo empapado en cloroformo. Ella forcejeó, sus ojos desorbitados de terror, un gemido ahogado escapando mientras caía inerte. Izuku gritó, pataleando contra el asfalto, pero una aguja pinchó su cuello, rápida, precisa. Proyecto Cero, susurró uno de los hombres mientras lo cargaban como un saco. El mundo se disolvió en oscuridad, y el último eco fue el dibujo cayendo al suelo, pisoteado por botas pesadas. Mamá, ¿dónde estás? Mientras Izuku se retorcía en la mesa, jadeando contra las correas, otro hilo temporal se entretejía en la tela del caos.
Hace 15 años, Japón, y con él, el mundo, se había quebrado como cristal bajo un martillo. Fue el año cero, el día del despertar. En las sombras de Tokio, All for One, el mafioso supremo con hilos en cada rincón del poder, desde el gobierno hasta las calles, había orquestado un golpe silencioso. Influencias compradas, lealtades rotas. Pero no fue solo crimen. Umbrella, aliada secreta, liberó el primer brote viral en un laboratorio de Yokohama, disfrazado de prueba de vacuna. El T-virus se filtró en el agua potable, en el aire de los suburbios. Al amanecer del día 1, las hordas surgieron. Oficinistas convertidos en carroñeros, familias devorándose en parques. Tokio ardió. Las autopistas se convirtieron en ríos de metal retorcido y sangre coagulada. En los Alpes japoneses, refugios gubernamentales colapsaron bajo avalanchas de infectados. All for One, desde su búnker en las montañas, rió entre dientes. El caos era su lienzo, y él el pintor. El mundo siguió. Nueva York cayó en una niebla de gas mostaza viral, Europa se fragmentó en feudos armados, y China erigió muros que no contuvieron la plaga. 15 años de ruinas. Ciudades fantasmas donde el musgo crecía sobre esqueletos, y sobrevivientes escarbando en latas oxidadas. Umbrella prosperó en las sombras, recolectando datos de la muerte, mientras Overhaul, en los bajos fondos de la Yakuza, soñaba con reescribir el ADN humano, no para curar, sino para dominar. Eri, la niña de ojos rojos, había sido su primer lienzo. Secuestrada a los 3 años, su don latente, aún dormido en ese mundo sin poderes, era el secreto que Umbrella codiciaba. De vuelta en la colmena, los recuerdos de Izuku se aceleraban, un torbellino de agujas y luces estroboscópicas. Flash. 9 años después del secuestro, en una celda estéril, lo ataron por primera vez al implante. Relájate, chico, gruñó el doctor Wesker, sus gafas ocultando ojos que brillaban con hambre inhumana. El nanosuit te hará eterno. Nanobots alienígenas, recuperados de un sitio de impacto en Siberia, se inyectaron en su torrente sanguíneo, fusionándose con sus células como parásitos voraces. Dolor. Un fuego que devoraba sus huesos, reconstruyéndolos en aleaciones vivientes. Modos del traje. Armadura, que endurecía su piel como Kevlar. Fuerza, que hinchaba sus músculos hasta el límite. Velocidad, un borrón de mundo ralentizado. Camuflaje, un fantasma en las sombras. Pero el precio. Fiebres que lo dejaban convulsionando, visiones de Inco llamándolo desde la niebla, y un drenaje constante que lo dejaba vacío, un cascarón soñando con ser héroe. Flash. Pruebas en la arena de contención. Los soltaron contra zombis de prueba, criaturas con piel colgante y gemidos guturales. Un golpe con modo fuerza, y el cráneo de uno explotó como melón maduro. Más. Exigía Wesker, cronómetro en mano. Izuku vomitaba después, lágrimas mezcladas con bilis, susurrando. No soy un monstruo, solo quiero salvar a alguien. Overhaul había visitado una vez, con Eri encadenada a su lado como un trofeo. Tu traje es primitivo, escupió el Yakuza, inyectando a la niña un suero que la hacía gritar. Su rebobinado, despertado prematuramente por el virus, revertía heridas en ratas de laboratorio, otorgando destellos de dones. Un roedor con garras afiladas, otro con piel endurecida. Umbrella la quería. Afo, para su mafia postapocalíptica. Pero Izuku, en su celda, juró. La salvaré. Como a mamá. El caos en la colmena alcanzó su crescendo. En el pasillo principal, un equipo de seguridad, máscaras de gas resquebrajadas, disparaba ráfagas de plomo contra una horda que brotaba de las rejillas de ventilación. Cuerpos caían, se retorcían, se levantaban de nuevo. Un científico, acorralado en una sala de servidores, activó el protocolo de autodestrucción. Luces rojas parpadearon, contadores regresivos pitando como corazones agonizantes. Evacuación. El proyecto Cero debe sobrevivir. Gritó un altavoz distorsionado. Pero era tarde. El virus, ahora mutado por los nanobots, creaba aberraciones. Zombis con armaduras parciales, veloces como sombras, derribando puertas con puños mecánicos. Izuku, aún atado, sintió el temblor primero. El suelo vibraba, como si la tierra misma rugiera. ¿Qué? Jadeó, forcejeando contra las correas que cedían bajo el modo fuerza activado instintivamente, el traje, sintiente, respondía a su pánico. Afuera, en la superficie, algo, o alguien, aporreaba la puerta fortificada del elevador de emergencia. ¡Bam!
Una abolladura, metal gritando. ¡Bang! Otra, el acero cediendo como hojalata. Polvo caía del techo, luces estallando en chispas. ¡Bang! ¡Bum! La explosión fue un trueno subterráneo. La puerta voló en pedazos, un remolino de humo y fuego que iluminó siluetas borrosas, sobrevivientes, infectados, o peores. Izuku rodó de la mesa, el nanosuit zumbando en su piel como un enjambre vivo. Corrió hacia la brecha, el aire caliente azotando su rostro. Emergió al exterior, el mundo superior golpeándolo como un puñetazo. La luz del sol, cruda, implacable, lo cegó. Levantó el brazo, cubriéndose los ojos mientras lágrimas involuntarias corrían por sus mejillas. El traje se adaptó, polarizando la visión en tonos grises, pero el impacto era visceral. Libertad, después de años en la tumba. Y entonces, la vista. Musutafu se extendía ante él como una herida supurante. Rascacielos inclinados como dientes rotos, calles agrietadas donde autos calcinados yacían como cadáveres abandonados. Humo negro se elevaba en columnas desde el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja enfermo. Hordas distantes, figuras tambaleantes, gemidos llevados por el viento, devoraban restos en plazas derruidas. Más allá, Japón entero. El monte Fuji, una silueta borrosa tras velos de ceniza. Tokio, un laberinto de fuego y silencio. Islas remotas, ecos de radio estática suplicando ayuda. 15 años de podredumbre, y ahora, el virus rugía de nuevo, listo para devorar lo poco que quedaba. Izuku bajó el brazo, el nanosuit pulsando con energía robada. El caos lo llamaba. Y en algún lugar, en las sombras de ese infierno, Eri lloraba, y su madre aún lo esperaba. Hace 3 años antes. Japón brilla anormal en la prestigiosa Academia UA de Musutafu, un joven rubio de ojos afilados como cuchillas miraba aburrido hacia la pizarra, donde el profesor Aizawa, con su cabello desgreñado y una bufanda enrollada al cuello como si estuviera listo para una siesta eterna, garabateaba ecuaciones de física básica. Katsuki Bakugo tamborileaba los dedos sobre el pupitre, el reloj de pared tic-tacando como un pulso impaciente. La clase de matemáticas avanzadas era un suplicio. Fórmulas que se repetían como un eco sordo, mientras su mente vagaba hacia explosiones de ira contenida. Alrededor, sus compañeros de la clase 1A estaban en lo suyo. Uraraka garabateando notas con una sonrisa distraída, y Ida ajustando su postura impecable como un reloj suizo, y Kaminari lanzando bolitas de papel a Hiro, quien respondía con un gesto de auriculares imaginarios. Las horas pasaron en un borrón de campanas y murmullos, hasta que el timbre final liberó a la manada. Bakugo recogió su mochila con un gruñido, saliendo al comedor bullicioso de la academia. El aroma a arroz frito y sopa de miso flotaba en el aire, mezclado con el caos de risas y platos chocando. Se sentó en una mesa apartada, cerca de la ventana que daba al patio soleado, desempacando su almuerzo casero. Onigiri envueltos en nori crujiente, cortesía de su madre. Por fin, un momento de paz en este manicomio de idiotas. Pero la tranquilidad duró lo que un suspiro. Eijiro Kirishima, el chico musculoso de cabello puntiagudo y sonrisa eterna, se dejó caer en la silla frente a él con un "Nei, Bakugo. Qué varonil verte comiendo solo, como un lobo solitario". Bakugo lo fulminó con la mirada, masticando con más fuerza de la necesaria. Kirishima era insoportable. Siempre con esa palabrería de varonil y héroe interior, como si el mundo necesitara más motivación barata. «Cállate, pelo de punta», espetó Bakugo, pero el pelirrojo solo rió, ajeno al veneno. No pasó ni un minuto antes de que la mesa se llenara. Mina Asido se coló con su cola de energía rosa, arrastrando a Zero y Kaminari, quienes traían chismes del club de ciencias. «Oigan, oí que el director Nezu está planeando un viaje escolar a Tokio», exclamó Mina, mientras Zero enrollaba cinta adhesiva imaginaria en su dedo. Bakugo apretó la mandíbula. El ruido era como un enjambre de moscas. Para su tranquilidad, o lo que quedaba de ella, se levantó de golpe, almuerzo a medio terminar, y se marchó con un bufido. «Idiotas ruidosos», murmuró, dejando atrás las risas. Mientras los demás lo miraban irse, la conversación fluyó como un río desbocado. Kirishima sacudió la cabeza con una sonrisa. «Bakugo es tan intenso, ¿verdad? Pero eso lo hace varonil». Mina rodó los ojos. «Hablando de intenso, ¿han visto las noticias? Esa farmacéutica Umbrella está escalando como loca.
Dicen que sus experimentos están salvando a gente con cáncer terminal, parálisis, todo eso. Avances genéticos que suenan a ciencia ficción. Caminar y se inclinó, ojos brillantes. Sí, pero ¿no les da escalofríos? Mi viejo dice que son oportunistas, cobrando fortunas por curas milagrosas mientras el gobierno mira para otro lado. Hiro pinchó su arroz con los palillos. Yo leí que están probando terapias con nanotecnología. Suena cool, pero, ¿y si algo sale mal? La mesa zumbó con especulaciones. ¿Héroes médicos o villanos con bata blanca? Nadie notó cómo, en el fondo, la sombra de Umbrella se extendía más allá de los titulares. Bakugo ya sabía de esa empresa. Los había visto en anuncios relucientes. Sonrisas de pacientes renacidos, laboratorios esterilizados en comerciales nocturnos. Para él, eran buitres disfrazados de salvadores, picoteando en la desesperación de la sociedad. Oportunistas de mierda, pensó mientras pisaba el pasillo hacia la salida, el sol de la tarde calentando el asfalto del patio. Después de clases, Bakugo llegó a casa, el aroma a curry casero envolviéndolo como un viejo amigo. Su familia era un torbellino controlado. Su madre Mitsuki gritando órdenes desde la cocina, su padre Masaru riendo suavemente mientras doblaba la ropa. Pero esa tarde, el ambiente se tiñó de melancolía. Vio a su tía Inko de nuevo, sentada en el sofá con una taza de té enfriándose en las manos. Sus ojos rojos, hinchados por lágrimas crónicas, lo golpearon como un puñetazo. Hoy era el 11º cumpleaños de Izuku, el chico de cabello verde revuelto, el que en la infancia era su sombra inseparable, el que analizaba todo con ojos brillantes y un cuaderno lleno de garabatos heroicos. Aún no entiende por qué se lo llevaron. Una tarde cualquiera, después del jardín, y ¡pof! Desaparecido. La policía lo llamó accidente, pero Bakugo, con sus 8 años de rabia contenida, sabía que era mentira. No quiere pensar en que su amigo murió, enterrado en algún pozo olvidado, devorado por el olvido. Ha pasado mucho tiempo, 11 años de vacío, y aunque no lo quiera admitir, lo extraña. Como un vacío en el pecho que quema. Tía, murmuró, pero Inko solo sonrió frágil, susurrando un Katsuki, ¿crees que esté bien? Él se encogió de hombros, tragando el nudo. Ese nerd es duro. Sobrevivirá. Siguió caminando a su cuarto, mochila al hombro, para hacer los deberes apilados en el escritorio. Pero en lugar de ecuaciones, abrió su laptop, el zumbido del ventilador llenando el silencio. Noticias, como siempre. Un escroll infinito de titulares sombríos. Otra vez, desapariciones. Niños de escuelas primarias, adolescentes en parques, adultos en paradas de bus. El jefe de policía Toshinori Yagi, el tipo flaco y sonriente de las conferencias, con su voz grave como un faro, daba una entrevista en una sala de prensa abarrotada, flanqueado por Enji Todoroki, el jefe de la unidad de élite SWAT, un coloso de barba roja y mirada de acero. Estas desapariciones son preocupantes, decía Yagi, ajustándose la corbata con manos temblorosas pero firmes. Pero les juro, como comisario, que atraparemos a los responsables. Nadie está a salvo hasta que lo hagamos. Los periodistas lanzaban preguntas como dardos. ¿Mafia? ¿Tráfico? ¿Y las conexiones con Umbrella? Todoroki intervino, voz como grava. No es fácil. Estamos tras una pista, un patrón en el modus operandi. Furgones sin placas, sedantes rápidos, blancos aleatorios. Niños, jóvenes, adultos, pero nada certero aún. Es meticuloso, pero romperemos esa red. Mientras tanto, en un canal paralelo, Umbrella tenía su propia conferencia. Ejecutivos con sonrisas pulidas detrás de podio reluciente, soltando declaraciones vagas. Nuestros avances en terapias genéticas salvan vidas, proclamaba una portavoz, esquivando preguntas sobre pruebas éticas. Pronto, el mundo será un lugar más fuerte. Bakugo apagó la computadora con un clic seco. No quería escuchar más nada, esa basura de conspiraciones y promesas rotas. Se dejó caer en la cama, el techo girando en sombras, y se acostó a dormir, el peso del día aplastándolo como una losa. Esa noche, unas nubes en el cielo empezaron a esparcirse silenciosamente por todo Japón. Grises al principio, como heraldos de tormenta común, se hincharon sobre Tokio, Osaka, las montañas remotas. Formando una lluvia, normal como cualquier otra. Gotas frías repiqueteando en techos de teja, charcos formándose en calles neón.
La gente se refugiaba bajo aleros, algunos salían con paraguas transparentes, riendo del chaparrón inesperado. Nadie se imaginaba que el infierno aparte sería en unos días. La semana pasó relativamente tranquila, pero Japón aún seguía lloviendo. En las noticias se decía que en varios lugares del planeta, Europa, América, Asia, el mismo fenómeno persistía. Cielos encapotados, gotas incesantes. Un patrón climático anómalo, decían los meteorólogos, frunciendo cejas en estudios iluminados. Bakugo estaba en clases aburrido como siempre, garabateando explosiones en los márgenes de su cuaderno, ignorando el golpeteo contra las ventanas. Luego de que pasara un mes, a las autoridades y personas ya les empezaba a preocupar que la lluvia siguiera. Pues nunca vieron que una lluvia se mantuviera mucho tiempo. En las noticias, expertos del clima decían que era inusual esto y que temen que sea peligroso, posibles contaminantes, alteraciones atmosféricas, algo químico en el agua. Mantengan la precaución, advertían, mientras ríos se desbordaban y cosechas se pudrían bajo el diluvio. En eso, mientras Bakugo estaba en gimnasia junto a sus compañeros, sudando bajo el techo del gimnasio, esquivando pelotas de voleibol con gruñidos, por una rendija de ventana en el techo, una gota de lluvia cayó sobre él. Directa en el ojo, fría y punzante como una aguja. «Maldita sea», maldijo, frotándose el párpado con el dorso de la mano, el escozor irradiando como fuego. Un compañero de la escuela entró gritando a todos, incluido al profesor Aizawa, que lo miró con ojos entrecerrados. «Oigan, todos. Vengan, no van a creer lo que está pasando afuera». El profesor lo fulminó, cruzando los brazos. Silencio en la clase. ¿Qué demonios? En eso, por los altavoces, la voz del director Nezu resonó, calmada pero afilada como un bisturí. A todos los presentes, atención. Esto es una emergencia. Por favor, mantengan la calma y regresen a sus salones. Bajo ningún motivo y sin permiso de algún profesor o personal de la escuela podrán salir. Dado el caso, avisen a sus familiares para que vengan y los recojan. Repito, esto no es un simulacro. Cuando el director terminó, el profesor volteó a ver al estudiante y a los demás y dijo: «Bien, ya oyeron al director. Todos vuelvan a sus salones. El que salga de la escuela será expulsado, ¿entendido?». Todos asintieron, un murmullo de confusión extendiéndose como niebla. Mientras tanto, Bakugo se sobaba el ojo, el ardor persistiendo como un secreto molesto. Kirishima lo vio raro y preguntó: «Hey, Bakugo, ¿estás bien? Te ves varonil pero pálido». Bakugo lo apartó con un manotazo. «Sí, idiota. Y deja de entrometerte en mis asuntos, o te reviento». Pararon todos por un pasillo y se sorprendieron al ver todo rojo. Las ventanas empañadas mostraban un diluvio carmesí, gotas como sangre salpicando el vidrio, tiñendo el mundo exterior de un horror surreal. Kaminari parpadeó, boquiabierto. «¿Qué? ¿Por qué se ve todo rojo?». Mina se acercó, nariz arrugada. «Qué horrible, pero ¿por qué se ve así?». Momo Yaoyorozu frunció el ceño, analítica. «Es raro. Demasiado raro. Hace un mes la lluvia era normal». Hiro giró la cabeza, escuchando el repiqueteo siniestro. ¿Llamas a eso normal? Mira bien. Desde que esas nubes aparecieron, nada es normal. Uraraka se mordió el labio, voz temblorosa. Tiene razón. Además, las lluvias deberían ser claras, no rojas, creen que algo malo va a pasar. Ida levantó una mano, autoritario. No lo sé, pero debemos seguir las indicaciones del director y de nuestros profesores. Esto se resolverá solo. Mineta, desde atrás, soltó una risita nerviosa. Sí, eso dijiste hace 2 semanas atrás, y ahora mira, está cayendo sangre ahí afuera. ¿Te parece normal eso? En eso, a lo lejos en el centro de la ciudad, muchas personas corrían de un lado a otro para resguardarse de la lluvia. Paraguas rojos como sangre se abrían en masa, siluetas borrosas en el aguacero. Una pareja joven, él, Kakashi, con chaqueta impermeable. Ella, Miyu, acurrucada bajo su brazo, vio a un vagabundo viejo mojándose por la lluvia. Con paraguas en mano, fueron a ayudarlo, para que al menos no siga mojándose o de ganar un resfrío. Kakashi se acercó, voz suave. «Señor, ¿está bien? Venga, déjenos cubrirlo». El vagabundo no respondió. Cosas que a la joven pareja le pareció extraño.
Entonces lo movieron, y al hacerlo, el viejo cayó muerto al suelo, un bulto inerte en el charco rojo. Esto a la chica la asustó, soltando el paraguas por un instante. Volvió a agarrarlo rápido, para no mojarse. Kakashi se arrodilló, tocando el cuello arrugado para saber si tiene pulso, pero desgraciadamente no lo tenía. Nada. Se levantó y se acercó a su pareja, pálido. Miyu, es algo desafortunado, parece que murió. Miyu se tapó la boca, ojos muy abiertos, un sollozo ahogado escapando. Será mejor que llame a las autoridades, murmuró Kakashi, sacando el teléfono con manos temblorosas. En eso, sin que nadie se diera cuenta, el viejo despertó. Pero esta vez no como alguien normal. Sus ojos, velados por cataratas, se aclararon en un parpadeo de hambre ciega. De manera rápida, como un resorte roto, se abalanzó sobre la pierna de Kakashi, dientes hundidos en carne y tela, arrancando un grito que se ahogó en la lluvia. Sangre roja, no lluvia, sino verdadera, brotó, mezclándose con el diluvio. Y así, empezó a esparcirse el virus. Un mordisco, un contagio, un susurro de muerte en el aguacero eterno. El infierno, al fin, había llegado. Actual. Desde entonces, muchas vidas murieron, zombies por doquier y monstruos. A lo largo de 3 años, todo fue cuesta abajo. Izuku vagaba por una parte de la ciudad, cargando un arco y rifle de asalto, ambas cosas modificadas gracias a la ayuda de la integración arterial que el casco de su nanosuite le proporcionaba. El traje, una segunda piel de metal vivo y fibras alienígenas, zumbaba suavemente contra su carne, un recordatorio constante de que ya no era humano del todo. Izuku lo llamaba Grog para no sentirse solo. Esa voz sintética, calmada y analítica, era lo único que rompía el silencio eterno de las ruinas. A lo largo de esos 3 años, pudo recopilar información de los infectados y de algunas bases secretas de Umbrella. Al principio, Izuku se sorprendió cuando se dio cuenta de que ya no era un niño, sino un adolescente de 13 años, el tiempo en la colmena lo había marcado, pero el mundo exterior lo había endurecido más. La lluvia de sangre, como lo llamaron, cesó hace 3 años. Grog, haz un escaneo de la zona, murmuró Izuku, su voz ronca por el polvo y el desuso, mientras pisaba escombros de lo que una vez fue una plaza comercial. Grog, el AI del nanosuite, activado por su fusión neural, asintió en su mente, un holograma sutil proyectándose en su visor interno. Escaneando el área, señor. Minutos después, la voz resonó en su cráneo, neutra y precisa. Señor, la zona está limpia. No hay infectados ni personas en la zona. Izuku suspiró, el alivio mezclado con fatiga, y entró en un edificio abandonado medio destruido. El lugar olía a moho y metal oxidado, con vigas colgando como huesos rotos. Se sacó el casco con un clic hidráulico, revelando cabello verde enmarañado y sudoroso, y se acercó a una ducha rota en lo que parecía un baño improvisado. Abrió la llave con un chirrido. Un chorro de agua estancada, fría y turbia, cayó sobre su cabeza. Se mojó el pelo, dejando que el goteo lavara el polvo de sus hombros. No podía quitarse el traje, ya que era parte de él, nanobots entretejidos en sus venas, músculos y nervios, un parásito que lo salvaba y lo maldecía. Grog le había enseñado qué era su traje y así cómo usarlo. Modos de energía, reparaciones automáticas, hacks en puertas electrónicas. Si bien Izuku estaba sorprendido la primera vez que Grog habló, una voz de ultratumba en su cabeza, como un fantasma amigable, pero después de encontrar algunas pistas de lo que Umbrella estaba haciendo, su ida a esa empresa era notable. Aún no tenía idea de dónde estaba su madre, pero la encontraría y la salvaría de este infierno. Fue a su antiguo hogar hace meses, pero no encontró a nadie, solo la foto de él y ella cuando había nacido. Izuku no sabía si su madre seguía viva o estaba muerta. No quería pensar en lo segundo, ya que si eso pasa, Izuku ya no le importaría nada en matar a los bastardos de Umbrella, y quienes estén con ellos. Hace unas semanas tuvo que matar a un grupo de Umbrella que estaban armados, ya que estaban llevándose gente inocente. Desde entonces, Umbrella lo anda cazando. También hubo ocasiones donde monstruos mutantes lo atacaban y tuvo que esforzarse para no morir. A lo largo del tiempo, recopiló información y aprendió a cómo matar a infectados, mutantes y a los soldados de Umbrella. Se durmió para descansar, acurrucado en un rincón con el rifle al pecho, para luego seguir.
Mientras tanto, en una academia vemos a algunos profesores, estudiantes y civiles que usaron la Academia UA como un refugio improvisado. Bakugo estaba en la azotea, mirando a la ciudad con el ceño fruncido. Nunca pensó que el mundo que conocía terminaría así. Sostuvo su rifle M16 en sus hombros, el metal frío contra su piel curtida por el sol y las cicatrices de peleas pasadas. En eso, un civil lo ve y dice: «Oye, Bakugo, te necesitan en la sala de reuniones. Vete, yo tomaré tu lugar aquí en guardia». Bakugo chasqueó molesto, lengua contra dientes, un tic de frustración, y se dirigió a la reunión, donde algunos de sus compañeros, civiles, profesores, el director Nezu, Endeavor y Yagi hablaban de la situación actual. Nadie se esperó que, desde que el caos estalló en Japón y en el resto del mundo, Umbrella de repente se negara a brindar asistencia con la excusa de que están trabajando en una cura para este virus. Horas después, Bakugo sale del lugar y ve a su familia y a su tía Inko. Ella ya no fue la misma. Y juraba ver que preferiría morir con esas cosas allí afuera a tener que seguir viva. Lo único que la mantiene viva es que aún, a pesar del tiempo, ella siempre decía que Izuku volverá, su instinto de madre se lo decía, de que Izuku estaba allí afuera en peligro. Pero en su interior tenía la esperanza de que él regresaría. La madre de Bakugo, al mirarlo llegar, dice: «Hasta que al fin llegas, mocoso». Bakugo: «Cállate, bruja, vine porque me llamaron a una reunión». Padre de Bakugo: «¿Y bien, de qué hablaron?». Bakugo solo chasquea la lengua. «Sé mucha mierda, dicen que hay monstruos peores que esos cabrones. Y que sospechan de que esa farmacéutica oculta algo, además, me informaron que iremos a buscar más recursos. Ya que empieza a escasear de nuevo». Padre de Bakugo: «Oh, ya veo. En ese caso, déjame acompañarte». Bakugo suspira. «No, no hace falta, viejo, yo y algunos amigos iremos. No tardaremos, solo serán unas 5 horas». Mientras eso pasaba en la academia. Con Izuku, vemos que este despierta de su descanso por un ruido afuera. Se puso el casco y dijo: «Grog, escanea el área». Grog asintió, luego de unos minutos, Grog dice: «Señor, hay una situación cerca de nuestra posición. Al parecer, un grupo de no más de 6 personas, algunas jóvenes y otras adultas, corren y disparan a una horda de zombies normales». Izuku: «Ya veo, igual no es mi problema». Pero en eso, Grog da la alarma. «Señor, tenemos una emergencia». Izuku: «¿Y ahora qué, Grog?». Grog: «Es un grupo de Lickers. Al menos 10 de ellos». Izuku: «¿Qué? ¿Cómo es que hay tantos? ¿Acaso ahora cazan en manada a esos bastardos?». Grog: «No lo sé, señor, pero sugiero que ayudemos a esas personas. O lo mejor será alejarnos de ellas». Izuku: «Bien, muéstrame la ruta más rápida para irnos». Grog: «Enseguida». Unos minutos después, Izuku subió al techo, miró el lugar donde ese grupo de sobrevivientes seguían luchando con la horda, sin percatarse de los Lickers. Pero en eso, vio a alguien que le parecía familiar. La voz de esa persona le era muy familiar. En eso, su mente empezó a dolerle. Y entre sus recuerdos, vio a un joven rubio con expresiones de superioridad llamándolo Deku, y él llamándolo Kacchan. Entonces, otro flashback viene. Ve que está al lado de él y ve a su madre junto a otra mujer rubia con la misma intensidad que el otro chico. Supuso que eran conocidos porque no entendía por qué lo recordaba. En eso, sin que Izuku se diera cuenta, escuchó una explosión en la calle. Bakugo lanzó una granada, ya que aparecieron los primeros Lickers, que sostenían a una chica, a la cual de una mordida la mataron, mientras que otro se llevaba a un chico que, paralizado por el miedo, un zombie lo mordió. Después, un policía disparaba a un Licker que las balas no le afectaban. Entre ellos estaban hablando. Los otros dos eran Kaminar y Ojiro, quienes estaban en aprietos, empezando a quedarse sin opciones de escapatoria. Izuku, cuando ve esto, no sabía qué hacer. Por un lado, aquel chico le era familiar y quizás sepa algo de su madre, mientras que por otro lado, ellos ya estaban condenados, pues nadie puede derrotar a los Lickers y más si son muchos. En eso, Grog dice: «Señor. Señor, ¿está bien?». Izuku: solo que me preguntaba qué probabilidades hay de ayudarlos contra esos Lickers». Grog, analizando: «Pues según nuestra información que tenemos, los Lickers, si bien podemos ganarles, pero el número de ellos es el problema.
Sugiero que los eliminemos a todos juntos de una buena vez, pero la probabilidad de fallar en esta táctica es media. Izuku analizó la situación. Si decide ayudar, estará expuesto al peligro, y si no, perderá una información valiosa de aquel sujeto rubio. En eso, suspira y dice: bien, lo haremos. Grok, analiza el entorno, busca algo que nos sirva para eliminar a todos de una sola vez. Grok empezó a escanear. Señor, a media cuadra hay un camión cisterna de gasolina. Si los agrupamos allí, podemos eliminarlos a todos mientras el blindaje resistirá la mitad del daño, aunque agotará la energía por unos minutos. Izuku. Bien, eso bastará por ahora. Mientras tanto, horas antes, Bakugo, junto a Kirishima y Ojiro, junto a otros 3 personas, un civil fornido llamado Tanaka, una profesora de UA llamada Kayama, la ex Midnight, ahora solo una mujer de curvas y látigo improvisado como arma, y un estudiante de 1B llamado Tetsu, salieron del refugio de la academia para ir por recursos, sin saber que algo los espera. El grupo avanzaba por las calles agrietadas de Musutafu, el sol poniente tiñendo las ruinas de un naranja sucio. Habían elegido una ruta vieja. Un supermercado abandonado a 3 cuadras, donde rumores decían que aún quedaban latas y medicinas. Bakugo lideraba, M16 al hombro, ojos escaneando cada sombra. Kirishima caminaba a su lado, puños envueltos en trapos reforzados, sonrisa tensa pero firme. Ojiro, con su cola falsa de cuero atada a la cintura como látigo, cubría la retaguardia junto a Tetsu, quien cargaba un machete oxidado como si fuera una espada samurái. Tanaka, el civil, sudaba bajo su mochila vacía, y Kayama silbaba bajito para calmar los nervios, su látigo enrollado en la cadera. «Hey, Bakugo. Esto es varonil total, ¿no? Como en esas películas de supervivencia que veíamos antes del fin del mundo», dijo Kirishima, rompiendo el silencio con su entusiasmo habitual, mientras pisaban un charco seco de sangre vieja. «Recopilando recursos como verdaderos guerreros. ¿Qué buscas primero? ¿Comida o balas?» Bakugo gruñó, sin voltear. «Cállate, pelo de espina. Si no cierras la boca, atraerás a un zombi antes de que lleguemos. Y no es varonil, es sobrevivir, idiota. Concéntrate o te dejo atrás». Ojiro rió bajito desde atrás, su voz calmada contrastando el caos. «Déjalo, Kirishima. Bakugo solo está gruñón porque extraña su almohada. Oye, Tetsu, ¿crees que queden esos suplementos proteicos en el supermercado? Sería genial para mantenernos fuertes». Tetsu flexionó los brazos, el metal de sus brazaletes caseros tintineando. «Ja. Si hay, los agarro todos. Seré un tanque de verdad, hombre». Pero en serio, chicos, ¿han notado cómo la lluvia roja dejó todo pegajoso? Como si el asfalto se derritiera. Me da mala espina. Tanaka, jadeando un poco, intervino con voz ronca. Mala espina es poco. Mi esposa, ella no sobrevivió a la primera ola. Pero por mis hijos en el refugio, sigo. Kayama-sensei, usted como profesora no debería estar enseñando en lugar de salir a esto. Kayama sonrió de lado, su látigo chasqueando juguetón contra su bota. Oh, cariño, en este nuevo mundo, enseñar es sobrevivir. Además, ¿quién mejor que yo para azotar a unos zombis? Relájense, equipo. Estamos a una cuadra. Bakugo, plan. Bakugo levantó una mano, deteniéndolos ante la entrada derruida del supermercado, estanterías volcadas como tumbas, vidrios rotos crujiendo bajo sus botas. Yo y Kirishima entramos primero. Ojiro y Tetsu flanquean. Tanaka, cubre la salida. Kayama, vigila el perímetro con ese chisme tuyo. Nada de ruido innecesario. Entra, agarra, sal. 5 minutos max. Adentro, el aire era espeso, polvoriento, con latas rodando como huesos sueltos. El grupo se movió como una máquina aceitada. Kirishima cargó una caja de conservas con un sí, varonil. Mientras Ojiro rebuscaba en farmacia, sacando botellas de antibióticos. Jackpot. Analgésicos y vendas, exclamó, pasándoselas a Tetsu, quien las metía en su mochila con gruñidos de esfuerzo. Tanaka encontró agua embotellada, 6 paquetes, y Kayama azotó una caja de granadas caseras, mezcla de pólvora y clavos, que rodaba por el pasillo. Mira esto, queridos. Fiesta para después. Bakugo, rifle listo, revisaba el pasillo de carnes congeladas ahora putrefactas.
No se emocionen, idiotas. Ya tenemos comida para una semana, meds para 2. Salgamos antes de que. Kirishima lo interrumpió, mochila rebosante al hombro. Bakugo, relájate. Esto fue pan comido. ¿Ves? Somos un equipo de élite. Ojiro, ¿tú qué tal? ¿Algo para el estrés? Yo encontré barras energéticas, varoniles al 100%. Ojiro sonrió, ajustando su cola improvisada. Mejor que nada. Pero en serio, Bakugo, gracias por liderar. Sin ti, estaríamos perdidos. Tetsu, ¿listo para cargar todo de vuelta? Tetsu dio una palmada en su espalda. Listo como un acero. Tanaka-san, ¿tú aguantas el agua? ¿Pesada, eh? Kayama-sensei, ¿viste algo raro afuera? Kayama negó, enrollando su látigo. Todo limpio, mis valientes. Pero oí un gemido lejano, solo el viento. Vamos, mocosos, el refugio espera cena caliente. Tanaka suspiró aliviado, cargando su paquete. Gracias a todos. Por un momento pensé que hoy sería el día, pero no. Somos afortunados. Bakugo chasqueó la lengua, último en salir, cubriendo la retaguardia. Suerte de mierda. Muévanse ya, antes de que celebren y atraigan problemas. Y Kirishima, la próxima vez que digas varonil, te meto una lata en la boca. El grupo rió bajito, saliendo al atardecer con mochilas pesadas, charlando de planes tontos. ¿Qué harías si el mundo vuelve normal? Dijo Ojiro. Comer ramen hasta explotar. Replicó Kirishima, sin que se dieran cuenta de que serían atacados por una horda. Los gemidos distantes eran zombis arrastrando pies en las alcantarillas cercanas, una masa de 20 o más, atraídos por el ruido sutil de sus pasos. Y más tarde, la sorpresa de los Lickers, acechando en las sombras de los edificios colindantes, lenguas chasqueando en la penumbra, ojos ciegos pero sentidos afilados oliendo carne fresca. El grupo avanzaba, ajeno, hacia la trampa que los esperaba en la intersección principal. El sol se hundía en el horizonte como una herida sangrante, tiñendo las ruinas de Musutafu de un rojo profético que recordaba la lluvia maldita de 3 años atrás. El grupo de Bakugo avanzaba por la intersección principal, mochilas cargadas con el botín de supervivencia, latas que crujían como huesos secos, botellas de agua que tintineaban como cadenas de un verdugo. El aire estaba quieto, demasiado quieto, un velo de silencio que se rompía solo por el eco distante de goteras en edificios huecos. Kirishima, con su eterna bravuconería, contaba chistes torpes para ahuyentar la sombra del miedo. Oigan, si salimos de esta, les invito a un ramen varonil. Con extra de Naruto. Bakugo caminaba al frente, rifle M16 balanceándose en sus manos como una extensión de su furia contenida, ojos escaneando cada grieta en el asfalto, cada ventana ciega. Cállate de una vez, Kirishima. Tus chistes son peores que un zombi con resaca. Ojiro, a su flanco, ajustaba su cola de cuero con un gesto tenso, mientras Tetsu cargaba como un buey, sudando pero sonriendo. Ja. Si hay ramen, yo pago el doble. Esto es acero puro, equipo. Tanaka, el civil, jadeaba detrás, aferrando su paquete de agua como un talismán, y Kayama silbaba una melodía hachi, su látigo serpenteando en el aire como una víbora lista para morder. Relájense, mis valientes. El mundo se acabó, pero el estilo, eso perdura. Pero el destino, ese titiritero cruel, tenía otros planes. El primer gemido fue un susurro traicionero, brotando de las alcantarillas como el aliento de una tumba abierta. Luego, el estruendo. Un mar de carne podrida emergiendo de las sombras, una horda de 2 docenas de zombis, cuerpos retorcidos por el virus, piel colgando en jirones grises, ojos lechosos brillando con hambre eterna. Salían de portales invisibles. Bocas de metro colapsadas, sótanos inundados, techos derruidos. Sus pies arrastraban un ritmo apocalíptico, uñas astilladas arañando el concreto, mandíbulas chasqueando en un corro de muerte. Contacto. Horda a las 3 en punto. Rugió Bakugo, girando su M16 en un arco letal. El primer disparo fue un trueno, la cabeza de un zombi estallando en una niebla roja que salpicó el aire como pintura de guerra. El grupo se desplegó en un instante de caos orquestado. Kirishima cargó como un toro, puños envueltos en trapos reforzados aplastando cráneos con crujidos que resonaban como truenos lejanos. Vengan, bastardos. Esto es varonil al máximo.
gritó, su espalda un muro contra la marea. Ojiro azotó su cola improvisada, enredando piernas putrefactas y tirando infectados al suelo para que Tetsu los rematara con su machete, cada golpe un arco de plata oxidada que partía carne como mantequilla rancia. No pasarán. Por el refugio. Bramó Tetsu, sangre negra salpicando su rostro como tatuajes de batalla. Tanaka, aterrorizado pero resuelto, disparó su pistola con manos temblorosas, balas silbando en el aire cargado, derribando a dos que se abalanzaban sobre él. Kayama danzaba entre la refriega, su látigo un relámpago vivo que silbaba y restallaba, envolviendo cuellos y torsos para arrancarlos de cuajo en chorros de icor fétido. Bailen conmigo, feos. Un paso a la izquierda, y crack. Rió con una ferocidad que ocultaba el pánico en sus ojos. Bakugo era una tormenta encarnada. Ráfagas controladas de su rifle segando filas enteras, granadas caseras volando de su chaleco para estallar en bolas de fuego que iluminaban la calle como fuegos infernales, consumiendo carne y hueso en un ballet de destrucción. Muéranse de una puta vez. Aullaba, sudor perlando su frente, el retroceso del arma vibrando en sus huesos como el pulso de un dios iracundo. La horda se estrelló contra ellos como una ola rompiendo en acantilados, dientes hundiéndose en aire, barras rasgando tela y piel. Un zombi alcanzó a Tanaka, arañando su brazo en un surco sangriento antes de que Kayama lo decapitara de un latigazo. Aguanta, grandote. No hoy. Le espetó ella, mientras Ojiro y Kirishima formaban un muro humano, empujando de vuelta la marea con gritos y puñetazos que crujían como leña en llamas. El aire se llenó de hedor a podredumbre y pólvora, el suelo un tapiz resbaladizo de vísceras y casquillos. 10 minutos de infierno puro, y la horda se redujo a pilas humeantes, el último infectado cayendo con un gorgoteo ahogado bajo la bota de Bakugo. Jadeantes, magullados pero vivos, el grupo se reagrupó en el centro de la carnicería, risas nerviosas brotando como alivio robado. Eso fue épico. Jadeó Kirishima, limpiando sangre negra de su mejilla. Somos invencibles, hombres. Bakugo escupió al suelo, recargando su rifle con manos firmes. No canten victoria, idiotas. Sigamos moviéndonos antes de que. El antes de que llegó como un susurro del abismo. Un chasquido húmedo, como lengua serpenteando sobre carne cruda, cortó el aire. Luego, el salto. Los primeros Likers emergieron de las alturas, criaturas aberrantes forjadas en pesadillas virales, cuerpos encorvados y musculosos, sin ojos pero con sentidos que olían el miedo como sangre fresca, lenguas bífidas azotando el aire en busca de presas, barras curvas como hoces listas para segar almas. Eran 5 al principio, saltando de cornisas y techos con gracia letal, un enjambre de horror que hacía palidecer a la horda anterior. El caos estalló de nuevo, pero esta vez con un filo de terror primordial. Un Liker se abalanzó sobre la chica del grupo, una civil joven llamada Sora, que había sido reclutada en el último minuto para vigilar el flanco, su lengua enrollándose en su tobillo como una soga viva. La levantó en el aire, chillidos agudos perforando el crepúsculo, y de un mordisco brutal le arrancó la garganta, sangre arterial rociando el asfalto en un arco carmesí. Sora cayó inerte, un muñeco roto, mientras el Liker lamía sus restos con un gorgoteo gutural. Sora. ¡No! Gritó Tanaka, disparando ciegamente, balas rebotando en la piel coriácea de la bestia como guijarros en acero. Otro Liker se cebó en un chico paralizado por el miedo, un estudiante de 1B llamado Pony, ojos desorbitados en pánico congelado, arrastrándolo hacia las sombras. Un zombi rezagado, atraído por el alboroto, se unió al festín, hundiéndole los dientes en la pantorrilla mientras el Liker lo desgarraba por la mitad en un chorro de entrañas humeantes. Ponys grito se ahogó en un gorgoteo burbujeante, su cuerpo convulsionando en un charco que se expandía como un lago de agonía. Un policía aliado, un veterano de la unidad de Yagi, con placa aún colgando de su chaleco raído, abrió fuego contra un Liker que trepaba por la pared, balas perforando carne pero sin detener su avance. Muere, hijo de puta. Rugió, el cañón de su escopeta escupiendo plomo como un dragón enfurecido. Pero el Liker era un fantasma viviente. Se retorció en el aire, lengua azotando el arma de sus manos, y lo derribó de un zarpazo que abrió su pecho como una cremallera rota. El hombre cayó gorgoteando, pistola resbalando de dedos inertes, mientras la criatura se cebaba en su cadáver con crujidos obscenos.
Kaminari y Ojiro, que se habían unido al grupo en una bifurcación errónea minutos antes, luchaban espalda con espalda en el epicentro del infierno. Kaminari, con su pistola descargada y un tubo improvisado como arma, azotaba salvajemente. Mierda, mierda, estos cabrones no mueren. Ojiro, cúbreme. Ojiro, sin su cola de cuero en arcos desesperados, derribaba a un líker menor pero jadeaba exhausto. Estoy en eso. Pero hay más, Dios, hay más viniendo. Bakugo, necesitamos un milagro. Estaban en aprietos, acorralados contra un muro de ruido, opciones de escapatoria evaporándose como humo en la brisa mortífera. Los Lickers, ahora 10, manada infernal cazando en sincronía, chasqueaban y saltaban, lenguas probando el aire cargado de sudor y pánico. Desde el techo de un edificio cercano, Izuku observaba el tapiz de muerte como un dios caído, su nanosuite zumbando en modo camuflaje, un fantasma en la penumbra crepuscular. El chico rubio, Bakugo, el eco de un nombre que arañaba los bordes de su memoria fracturada, luchaba como un demonio encarnado, explosiones de granadas iluminando su rostro contorsionado en rabia pura. Kacchan, ¿por qué duele recordarte? ¿Eras, amigo? ¿O solo un sueño de un mundo que ya no existe? El dolor en su mente era un cuchillo romo, girando en recuerdos borrosos. Risas infantiles, una mujer rubia gritando junto a Inko, un lazo roto por años de oscuridad. Pero no había tiempo para enigmas. El rubio gritaba órdenes, salvando a Kirishima de una lengua traicionera, y en ese instante, Izuku vio no un extraño, sino un hilo frágil a su pasado perdido. Si sabe de mamá, debo intentarlo. Por ella. Por mí. Grok, la voz serena en su cráneo, pulsó con urgencia. Señor, el blindaje del nanosuite está al 80%. Los Lickers se multiplican. Probabilidad de supervivencia del grupo. 12% en 90 segundos. Izuku apretó los dientes, el traje respondiendo con un pulso de energía que hacía vibrar sus venas como cables vivos. No soy un héroe. Solo un experimento roto. Pero, maldita sea, no los dejaré caer así. Grok, activa modo velocidad. Prepara fuerza para el impacto. Vamos a darles un espectáculo que Umbrella envidiaría. El plan se desplegó como una sinfonía de venganza calculada. Izuku saltó del techo en un borrón supersónico, el mundo ralentizándose a su alrededor, gotas de sangre suspendidas en el aire como rubíes flotantes, gritos estirados en lamentos eternos. Aterrizó en el epicentro con un estruendo que sacudió el suelo, nanosuite pasando a modo armadura en un destello de escamas iridiscentes. Atrás. Rugió, su voz amplificada por el traje, un trueno que congeló a zombies y Lickers por igual. Disparó su rifle modificado, balas guiadas por Grok, curvándose en trayectorias imposibles para perforar lenguas y ojos ciegos, derribando a 3 Lickers en una ráfaga que iluminó la calle como estrellas fugaces. El grupo lo miró boquiabierto, Bakugo parpadeando en shock. ¿Qué demonios eres tú, fantasma? Pero Izuku no respondió. En su lugar, activó el señuelo, un pulso sónico del traje, un aullido ultrasónico que atrajo a la manada como polillas a la llama. Los Lickers cargaron, un torbellino de garras y lenguas, pero Izuku era un vendaval. Modo fuerza hinchando sus músculos en contornos metálicos, puñetazos que aplastaban cráneos como melones maduros, patadas que lanzaban bestias contra muros en explosiones de polvo y carne. Hacia el camión. A media cuadra, ahora. Gritó, cubriendo la retirada con su arco, flechas explosivas, hackeadas por Grok, estallando en bolas de fuego que iluminaban su silueta como un ángel vengador. Bakugo, instinto puro, captó el plan. Escuchen al tipo con traje de lata. Corran al cisterna, idiotas. Kirishima, cubre a Kaminari. El grupo se movió en una estampida desesperada, Ojiro arrastrando a un herido, Tetsu cargando cuerpos inertes como un titán herido. Izuku retrocedía paso a paso, atrayendo a los Lickers, 12 ahora, un enjambre de pesadillas, hacia el camión cisterna abandonado, su tanque oxidado brillando bajo la luna naciente como un sacrificio ofrecido. Un Licker lo alcanzó, lengua enrollándose en su brazo. El nanosuite crujió, alarmas pitando en su mente, energía al 40%, señor, pero Izuku contraatacó con un cabezazo que partió la mandíbula de la criatura en un chorro de bilis negra. Llegaron al cisterna, el grupo jadeante contra sus flancos. Izuku escaló el tanque en un salto imposible, rifle apuntando al cielo. Abran fuego cuando diga. Grok, sobrecarga el pulso.
La IA obedeció, el traje brillando con energía robada del núcleo alienígena. Los Likes rodearon el vehículo, un círculo de muerte chasqueante, lenguas probando el aire cargado de ozono. Izuku sonrió bajo el casco, un destello de fuego en sus ojos verdes. Por mamá. Por el chico que fui. Por el mundo que romperé. Ahora. El pulso detonó, un rayo de plasma puro que perforó el tanque, ignición instantánea. La explosión fue bíblica. Una bola de fuego titánica que devoró el cielo, ondas de choque que barrieron la calle en un rugido ensordecedor, Likes vaporizándose en siluetas ardientes, carne y metal fundiéndose en un infierno naranja. El nanosuit absorbió el impacto, blindaje crujiendo como un escudo divino, mientras Izuku caía de rodillas en el epicentro, energía agotada, el mundo volviendo a velocidad normal en un zumbido de oídos y humo. El grupo los rodeó, armas bajas, rostros iluminados por las llamas danzantes. Bakugo se acercó primero, rifle aún humeante, ojos clavados en el visor del casco. ¿Quién carajos eres? Izuku levantó la vista, el traje pitando en bajo consumo, un recuerdo vago punzando su mente como una espina. Kacchan, ¿me recuerdas tú? Pero las palabras se atascaron. El héroe en él, o lo que quedaba, solo podía jadear. Alguien que odia a los monstruos tanto como tú. El silencio cayó, roto solo por el crepitar de las llamas, un pacto forjado en sangre y fuego en las ruinas de un mundo muerto. El crepúsculo se había convertido en un manto de humo y sombras danzantes, las llamas del camión cisterna lamiendo el cielo como lenguas de un dragón herido, iluminando los rostros exhaustos del grupo en un resplandor infernal. El aire vibraba con el eco de la explosión, un trueno que aún reverberaba en los huesos de todos, mientras el hedor a carne chamuscada y gasolina quemada se enredaba en sus pulmones como un velo de muerte. Bakugo, con el rifle aún humeante en las manos, clavó sus ojos carmesí en la figura arrodillada de Izuku, el traje nanosuit crujiendo como una armadura antigua bajo el peso de la fatiga. Aquella última frase, alguien que odia a los monstruos tanto como tú, había golpeado como un puñetazo en el estómago, un eco de un pasado que Bakugo creía enterrado bajo capas de rabia y supervivencia. Al oír ese apodo, Kacchan frunció el ceño, una grieta en su armadura de ira que lo dejó expuesto por un instante. El único que le decía eso era Izuku, el nerd desaparecido, el fantasma que había perseguido sus pesadillas durante 11 años. ¿Qué carajos dijiste, bastardo? Espetó Bakugo, su voz un gruñido bajo que cortaba el aire como una navaja, el rifle alzándose instintivamente, dedo rozando el gatillo con tensión palpable. Izuku, aún de rodillas, el nanosuit pitando en modo de recuperación, levantó la vista a través del visor empañado. Su mente era un torbellino de fragmentos. Risas infantiles, empujones juguetones, un lazo roto por la oscuridad. Pregunté si eras Kacchan, y si me recuerdas, respondió con voz ronca, el traje amplificando el leve temblor en su tono, un eco de vulnerabilidad en medio del caos. Bakugo volvió a oír la pregunta, y algo se rompió en él, un dique de furia que amenazaba con desbordar. Apuntándole directo al pecho, su rostro se contorsionó en una máscara de incredulidad y rabia pura. Cállate. ¿Y cómo mientras sabes quién soy? Nadie más que los que conozco saben de ese apodo, ¿quién carajos eres? Habla ya o te vuelo los sesos. En eso, Kirishima intervino, su figura musculosa interponiéndose como un muro vivo, manos alzadas en gesto de paz pese al sudor y la sangre negra que salpicaba su camisa raída. Bakugo, bro, cálmate. No es que estés cansado. Se volvió hacia Izuku, sonriendo con esa calidez inquebrantable que había sobrevivido al apocalipsis. Oye, gracias por la ayuda. Y sí, él es Bakugo, y sí, también ese es su apodo, aunque no se lo digas a la cara. Bakugo lo fulminó con la mirada, ojos como brasas ardiendo. Cállate, pelos de mierda. No sabemos nada de este sujeto, además, no necesitamos ayuda de un bastardo como él contra esos cabrones. Izuku, al ya recuperar algo de energía, el nanosuit inyectando un pulso de adrenalina sintética en sus venas, se puso de pie con un chirrido metálico, el traje enderezándose como un coloso despertando. Entonces, tú debes saber de mi madre, murmuró, su voz un hilo tenso, cargado de una esperanza frágil como cristal agrietado. Bakugo lo miró, el rifle bajando una fracción, pero la ira huyendo como lava. ¿Quién mierda te crees que eres? ¿Y qué es esa mierda que tienes puesto? Habla ya.
Decía molesto, cada palabra un latigazo de frustración contenida por años de duelo no dicho. En eso, Izuku suspiró, un sonido profundo que resonó en su pecho como un viento en ruinas, y con un clic hidráulico se sacó el casco, dejando ver su rostro. Cabello verde enmarañado, pecas salpicadas por el polvo, ojos esmeralda que brillaban con una mezcla de agotamiento y anhelo. La luz de las llamas danzaba en sus facciones, revelando al chico que el tiempo había tallado en un superviviente endurecido, pero inconfundible. Bakugo miró que se sacaba el casco, y cuando lo hizo, sus ojos no lo podían creer. El mundo se detuvo en un latido, el rugido del fuego ahogándose en el pulso ensordecedor de su corazón. Deku, balbuceó, la palabra escapando como un susurro roto, el rifle cayendo a su lado con un clan metálico. Izuku, veo que sí me recuerdas, Bakugo, ¿cuánto tiempo? Bakugo gruñó por lo bajo, agachando la mirada y bajando el arma por completo, los hombros temblando bajo el peso de 11 años de vacío. Y entre lágrimas, lágrimas que odiaba, que quemaban como ácido en sus mejillas curtidas, dijo: «Maldito bastardo, ¿qué mierda te ha pasado? ¿Dónde mierda has estado todos estos malditos años?» Izuku agachó la mirada, pues aunque recordara poco, sabía que habían pasado mucho tiempo y no lo culpaba. El silencio se estiró como una herida abierta, roto solo por el crepitar de las llamas. Pero en eso, sin darse cuenta, alguien lo abrazó. Era Bakugo, sus brazos rodeándolo con una fuerza que era mitad furia, mitad salvación, el olor a pólvora y sudor envolviéndolos como un juramento no dicho. «Maldito Deku, ¿cómo mierda sigues vivo? Tu madre está devastada y aún así siempre pensó que estabas vivo, maldito idiota, si te vuelves a desaparecer, juro que te encontraré y yo mismo te llevaré. No me importa si la tía Inko te ve muerto o vivo, llevaré tu inútil trasero a casa». Izuku, al oír esas palabras, una lágrima se le escapó, surcando su mejilla como un río perdido hallando su cauce, el nanosuit incapaz de contener el torrente emocional que lo invadía. Pero en eso, la voz de Grog dice: «Señor, debemos irnos. La explosión atraerá más enemigos, y su capacidad es baja». Todos al oír esa voz, un eco sintético, calmado pero inexorable, brotando del traje como un oráculo mecánico, se preocuparon, armas alzándose de nuevo en un instinto de alerta. Bakugo, al romper el abrazo, dice: «¿Qué mierda es esa voz?» Izuku frunció el ceño, el traje pitando en advertencia. «Bakugo, no hay tiempo para explicar, si Grog dice eso, es porque es probable que más infectados vengan atraídos por el ruido de la explosión, y quizás más de esos Lickers». Kaminari, aún jadeante, con el tubo improvisado colgando flojo en su mano. «¿Lickers, te refieres a esas criaturas que mataste hace rato?» Izuku: «Sí, y créanme que son difíciles de matar, pero no son las únicas criaturas que esos malditos de Umbrella han creado». Bakugo: «¿Qué? ¿Qué tiene que ver ella en todo esto?» Izuku: «Se los diré cuando estemos en un lugar seguro, dime, ¿mamá está viva?» Bakugo: «Sí, ella está con mis padres en la Academia UA, que ahora es un refugio improvisado, además de que hay más sobrevivientes allí, entre estos idiotas que ves aquí». Kaminari: «Oye, no soy idiota». Bakugo: «Sí, lo que sea, Pikachu de mierda». Horas después, llegan cerca de la academia mientras Izuku habla con Bakugo de cómo está vivo. Bakugo, sorprendido y furioso: «Malditos bastardos, así que tenía razón, esos cabrones están detrás de todo esto». Al llegar, algunos guardias los miraron y abrieron las puertas, pero al entrar, Izuku fue rodeado, miradas suspicaces clavándose en su traje como dagas. Bakugo vio esto y dice: «Cálmense, idiotas. Él es un aliado. ¿Dónde están esos vejestorios? Necesitamos hablar urgentemente con ellos». Civil: «Entiendo, están en la sala de reuniones otra vez. Al parecer hubo problemas con un grupo de soldados en la que Endeavor perdió a algunos soldados». Bakugo e Izuku se miraron entre sí, sabiendo que esos soldados son parte de Umbrella. Bakugo: «Bien, ustedes, lleven los recursos que conseguimos al almacén». Mientras ambos caminaban a la reunión, mientras Izuku recibía miradas de civiles y demás guardias, Bakugo: «Oye, Ner, no les des importancia, ahora que sé que esos bastardos tienen toda la culpa de esta mierda, no me importará acabar con ellos». Izuku asintió. De aquí, Grog tendrás que escribir detalles de la reunión como así la información de los que Izuku obtuvo a lo largo de su travesía.
La sala de reuniones era un bastión improvisado en el antiguo auditorio de UA. Mesas unidas como barricadas, mapas garabateados con rotuladores envejecidos cubriendo las paredes, linternas LED proyectando sombras largas sobre rostros endurecidos por el apocalipsis. Nezu, el director diminuto pero de mente afilada como una hoja de samurái, presidía la cabecera con ojos calculadores. Toshinori Yagi, el comisario flaco y carismático, se inclinaba sobre un radio crepitante, su figura encorvada pero imponente. Enji Todoroki, el comandante SWAT, un coloso de barba roja y cicatrices frescas, golpeaba el puño contra la mesa con furia contenida. Profesores como Aizawa, con su bufanda raída como un sudario, y civiles clave rodeaban el círculo, el aire cargado de humo de cigarrillos rancios y tensión palpable. Izuku, casco bajo el brazo, se paró en el centro como un mensajero de los dioses caídos, el nanosuit zumbando suavemente en modo pasivo. Yagi y Endeavor lo reconocieron al instante, el niño de ojos verdes raptado 11 años atrás, el caso que había perseguido sus pesadillas policiales. Midoriya, el chico perdido, murmuró Yagi, voz quebrada por la emoción, mientras Endeavor entrecerraba los ojos, un destello de reconocimiento furioso cruzando su rostro. Pero jamás se imaginaron por lo que les contó Izuku, dejando a ellos furiosos al enterarse que detrás de todo era Umbrella. El secuestro infantil, los laboratorios subterráneos en la colmena, la fusión con nanotecnología alienígena para crear soldados perfectos, el virus liberado como arma de control poblacional. Yagi se levantó de golpe, puño temblando. Esos hijos de puta. Sabíamos de sus experimentos médicos, pero esto es genocidio disfrazado de progreso. Endeavor rugió, llamas imaginarias en su mirada. Los cazaré hasta el último. SWAT se movilizará al amanecer. Pero algo no encajaba del todo. Para Izuku, Umbrella no actúa solo. Según sus encuentros con otros civiles, refugiados aterrorizados en ruinas, susurrando rumores antes de caer ante hordas, notó que hay un sujeto que los anda reclutando, pero no sabe si están con Umbrella o son un grupo ajeno. Dado el caso de asociación, de confirmarse la hipótesis, es probable que alguien con poder e influencia maneja a Umbrella, pero solo son conjeturas y sospechas. He visto furgones con insignias yakuza mezcladas con logos corporativos, explicó Izuku, voz firme pese al agotamiento. Un hombre con máscara, reclutando infectados mejorados para algo más grande. Si Umbrella es el puño, él es el cerebro. En cuanto a lo que Izuku sabe, menciona varios tipos de infectados con detalles incluidos los mutantes como los Lickers. Los zombies comunes, caminantes lentos, mordidas contagiosas que convierten en horas, débiles a la cabeza pero implacables en manada, piel grisácea y gemidos que atraen a más. Los runners, veloces aberraciones con venas expuestas, saltando como lobos para desgarrar gargantas. Los mutantes como Lickers, ciegos pero guiados por ecolocalización, lenguas bífidas que inyectan parálisis, garras que trepan paredes, resistentes a balas salvo en la boca expuesta, cazan en grupos de 5 o más tras la lluvia roja, evolucionados del virus para limpiar áreas. Y peores, como Hunters, humanoides acorazados con tubos intravenosos goteando suero, fuerza bruta que rompe barricadas, creados en labs para cazar sobrevivientes específicos. He hackeado terminales de Umbrella, agregó Izuku, proyectando hologramas borrosos desde su traje. El virus no es accidente. La lluvia roja fue el catalizador, despertando dones en humanos no infectados, pero ellos lo usan para experimentos. Y Eri, una niña con poder para rebobinar ADN, clave para estabilizarlo todo. La buscan como un trofeo. La reunión terminó en un torbellino de planes. Patrullas reforzadas, raids a labs conocidos, alianzas con facciones externas. Yagi puso una mano en el hombro de Izuku. Hijo, lo que has sufrido, nos inspira a pelear más duro. Endeavor asintió, furia templada en determinación. No descansaremos hasta desmantelarlos. Horas después, Izuku y Bakugo se dirigen a una parte donde los padres de Bakugo e Izuku están allí. Mitsuki, con los brazos cruzados y esa expresión de tormenta perpetua, los intercepta en el pasillo improvisado del refugio, linternas colgando como estrellas muertas. Mocoso, ¿qué pasó? ¿Por qué cuando regresaron solo vinieron ustedes? ¿Y por qué la reunión importante de repente? ¿Quién es él? Señalaba sin saber que era Izuku, ya que tenía el casco puesto. Bakugo gruñó por los ataques de preguntas de su madre y dijo:
Cálmate, vieja bruja, no es de tu incumbencia lo que haga yo. Además, él es un viejo amigo que encontré, decía con una risa pícara de superioridad, un guiño juguetón en su ojo para desviar la curiosidad. ¿Dónde está la tía Inko? Necesito presentárselo, creo que le vendría bien ver a alguien. Mitsuki. Pues ella está allá en la fuente, lleva allí mirando el agua hace 3 horas. Bakugo. Bien, nos vemos luego, bruja. Ven, vamos. Dijo. Izuku lo sigue. Bajo todo el nanotraje, su cuerpo se estremecía de nervios. Pasó tantos años sin ver a su madre que verla ahora le parecía un sueño, un espejismo en el desierto del apocalipsis. Bakugo. Tía Inko, hola. Inko lo mira por un segundo y dice. Oh, Katsuki, qué gusto verte. ¿Ya regresaron de la incursión? Bakugo. Sí, aunque se nos complicó un poco al regresar, pero no te preocupes. Ven, quiero presentarte a un amigo. Inko, sin mirarlo, dice. Oh, ya veo. Bueno, no te preocupes, ¿y quién es tu nuevo amigo? Dijo sin expresión alguna, su voz un eco hueco, ojos perdidos en el reflejo del agua estancada en la fuente improvisada, un pilón seco ahora lleno de lluvia roja filtrada, ondas rojas como lágrimas eternas. Izuku, aún con nervios, miraba a su madre. Débil, devastada, vacía, como si le hubieran drenado la vida, un cascarón de la mujer cálida que recordaba en flashes. Él quería correr y gritarle mamá. Pero su cuerpo no respondía, ni siquiera podía articular una palabra, el traje un caparazón que lo ataba al silencio. En eso, Bakugo, molesto e impaciente, lo empuja y dice. Bastardo, date prisa o quieres que ella te esté esperando, ya te dije lo que te haré si te alejas de ella, ¿entendiste, maldito Deku? Izuku parpadeó y reaccionó. Sí, Kacchan. Inko estaba confundida, no entendía por qué este joven le decía Deku, aunque lo de Kacchan ya sabía eso. Izuku, nervioso, se acerca y con voz nerviosa dice mientras le toma de las manos. Inko se sorprende y mira al extraño frente a ella. En eso, Izuku suspira, y dice. Regresé, mamá. Inko, al oír esas palabras, no lo entendió. Izuku, ahora nervioso, dice. Volví, mamá. Te he extrañado todos estos años lejos de ti, perdóname si no pude volver, pero aquí estoy, y nada ni nadie me separará de ti. Inko, al oír esas palabras, su corazón palpitó fuerte y sus ojos empezaron a lagrimear y brillar, un resplandor que cortaba la penumbra como un amanecer robado. A Izuku igual, aunque por el casco no se veía. Bakugo miró y sonrió, luego se marcha de regreso con su familia, dejándolos a solas. Inko. Ay, Dios mío, no, Izuku. Eres tú. Mi bebé. Izuku, accidentado, voz quebrada por la emoción, en eso se saca el casco, y Inko rompe en llanto al ver a su hijo vivo. Se tapa la boca y lo abraza, un torrente de sollozos que sacude su frágil figura como un terremoto de alivio. Izuku también rompe a llorar y la abraza fuerte, como si no quisiera soltar a la mujer que ama y que jamás dejará que nada malo le pase, ahora que tiene un poder que podrá usar para protegerla, sus brazos envolviéndola en un escudo de nanotecnología y amor inquebrantable, el mundo exterior desvaneciéndose en ese instante eterno de reencuentro.